Sí, soy Carlos Parra y soy investigador de PITE. Por remarcar, PITE es un conjunto de proyectos de investigación e innovación. Sí, su filosofía no es el proyecto para implantarlo, es desarrollar nuevos métodos, nuevas herramientas que quien quiera los coja, ¿no? Intentando demostrar las bondades de los mismos. De hecho, la última versión ya la interoperabilidad se da por resuelta. Ya estamos hablando de medicina personalizada, soporte de decisión clínica compleja. Sí, al fin y al cabo son proyectos de informática y de salud avanzados donde se intenta dar un paso más allá para que después la realidad lo asuma. Quería preguntar una cosa al ponente sobre Big Data. Bueno, porque ha hecho una explicación extensa sobre la situación del Big Data, pero veo que en sanidad y en salud he visto poco, es decir, porque además en nuestro contexto, que lo conocen ustedes mejor que nadie, es el contexto de la medicina basada en la evidencia, donde lo que se busca es conseguir tener resultados y avanzar, por ejemplo, en el conocimiento biomédico, ¿no? En ese sentido, no sé si me puede hablar de algún tipo de experiencia, primero una pregunta y después una reflexión, de que sí, yo meto una lavadora gigantesca, muchos datos que los muevo mucho y hago correlaciones que la causalidad no se puede demostrar, simplemente se puede demostrar una correlación, que en muchos casos puede llevar a absurdo, y que quería preguntar si conoce ejemplos de, partiendo de indicios razonables, hipótesis plausibles del ámbito de la investigación clínica o de la asistencia sanitaria, desarrollar un proyecto de Big Data y no al revés del concepto de dame todos los datos, te los revoluciono, que ya veremos lo que sale de ahí. Mi reflexión es que no creo que sea así. Esto es, al final, una gran capacidad de investigación y que nos ofrece estas tecnologías, pero que siempre tiene que haber, de alguna manera, el indicio, sobre todo ya cuando también Big Data tenemos que plantearnos que manejamos lo que manejamos más que en algunos casos datos muy complejos, como pueden ser toda la información biológica de los pacientes, genómica y demás, ¿no? Y también como reflexión decir que la que nos viene en los proyectos de Big Data, porque ya está ocurriendo en hospitales potentes en España, ha sido la semana pasada el Congreso de Bioética en España, en el Instituto de San Lucas los III, es que de alguna manera las organizaciones tienen que preparar, por ejemplo, sus comités de ética de investigación en gestionar bien la demanda de proyectos de este tipo que ya las tenemos encima. Hablaba una gerente de una fundación de un hospital muy importante que necesita hackers e informáticos biomédicos potentes en su comité de ética, porque no se percibe lo que nos viene encima en el uso de los datos, aparte de lo que está en redes públicas, que más o menos también son privativos del ciudadano y demás, es lo que tenemos en nuestras gigantescas historias clínicas, a las cuales vamos a añadir toda la información biológica que les vamos a poder añadir y que nos viene encima. Debemos de tener en cuenta la importancia que tiene que el desarrollar proyectos de Big Data en nuestras organizaciones, lo hagamos con el cuidado necesario y además identificando bien el valor que nos van a aportar en su desarrollo. Gracias. Son muchas preguntas en una. Bueno, habría que clasificar Little, Medium and Big Data. ¿Cómo se utiliza? Pues se puede utilizar desde una persona que se mete en la intranet de cualquier servicio de salud y mete unos datos de una persona para ver su estado de salud porque pretende alquilarle un piso. Y quiere saber el perfil de esa persona, si toma antidepresivos, si ha estado ingresada en psiquiatría, si tiene enfermedades infecciosas, y se puede. Eso sería Little Data, que son manejables para cualquier usuario, para cualquier profesional que puede acceder a esa red, a esa intranet. Medium Data, pues puede ser una compañía de seguros que quiere hacer un seguro. Quieres saber si tú vas a pagar 150 euros o no te hace el seguro o tienes que pagar 200. Se va a meter y va a obtener tus datos de salud. Luego ya los otros grandes Big Data son las cosas, los ejemplos que hemos comentado, ¿no? Entonces, realmente tenemos que defendernos de eso. Es un proceso que está abierto y que va a evolucionar. Cuando menos, pues te alegra un poco más la vida con todas las buenas noticias que nos llegan a diario.
pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pues aquí hay que aguantar con lo que venga. Vamos, yo me refería que, por ejemplo, el primer ejemplo que has puesto no es problema porque el día siguiente tiene un expediente esa persona y va a la calle, o por lo menos un tiempo, porque está controlado. Y ese tipo de acceso inadecuado a la información. El problema es que tengamos cuidado con la reidentificación, que es real, que existen las capacidades de reidentificar lo que se creía absolutamente deidentificado, y que las organizaciones que tenemos los datos, los que somos del sistema sanitario, debemos de acometer esos proyectos valorando todo lo que se pone en juego y en la balanza contra lo que de verdad nos puede aportar, que sean proyectos razonables y con hipótesis claras de lo que nos puede aportar el acometer este tipo de tecnología, porque como todas, ninguna es una gran panacea que va a resolver todos los problemas. Habrá que ir, me imagino, a caballo la tecnología, los tecnócratas, los tecnólogos, con los legisladores y sobre todo con los que aplican la ley, que son los jueces. Y que la ley vaya respondiendo con agilidad, porque si no estamos un poco desasistidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas noches, mi nombre es Francisca Sepúlveda, yo soy médico. ¿Un poquito más alto? Vengo de Chile, soy médico y trabajo en un call center de salud. Y quería preguntarle a José un poco su experiencia en la implementación de este seguimiento de los pacientes. ¿Cuál ha sido la mayor barrera en tanto los dos lados, en tanto el lado del paciente y el lado del cliente o asegurador o la persona que contrata estos servicios? La barrera de entrada o de dificultad. ¿De la experiencia en España o de América Latina? Porque no tiene nada que ver. Yo sé que tiene experiencia en Chile con un cliente, digamos. Sí. Es más cercano al perfil. ¿Mm? No te he entendido. Sí, somos de Chile nosotros y yo sé que tienen experiencias con algún cliente allá, que debe ser algún segmento limitado por lo que entiendo. La experiencia nuestra, en España, luego te digo a Chile, en España no es buena. No es buena en el sentido de que por alguna razón que no terminamos de identificar, esto no se termina de extender. En el momento en el que alguien lo ponga, esto va a tener un efecto dominó tremendo, insisto, como cuando se montaron los sistemas de emergencias médicas. Costaron un montón montarlos, se empezó a montar en Cataluña, en Andalucía, en Canarias, y luego ya vino todo el mundo. O sea, como todo, la resistencia actual aquí es el cambio en el sistema de salud, en la manera de gestionar. Es decir, el médico lo que quiere es, no iba a decir tocar, no digo tocar porque ya no se toca tanto al paciente, pero verlo físicamente, tenerlo delante. Luego es probable, hay muchas ocasiones que no se le toca, ¿vale? Y últimamente menos, ¿no? Pero eso es un poco la experiencia. El cambio, tienen que estar implicados los médicos. El éxito que tuvimos en Chile fue la implicación con los médicos. Es decir, esto tiene que estar absolutamente de la mano de los médicos y fundamentalmente de atención primaria, no tanto de hospitalaria. Hospitalaria nos sirve fundamentalmente para hospitalización a domicilio y tenemos algunas experiencias que han ido bien en hospitalización a domicilio. Pero en el caso de la telemonitorización domiciliaria, el éxito está en implicar al médico de atención primaria, que es el médico más cercano. Y en otros países, como por ejemplo México y ahora un proyecto que vamos a montar en Colombia, nos encontramos con telemonitorización de multiusuarios en centros sanitarios donde no hay ni médico. Y dices, ¿y quién hay? ¿Quién telemonitoriza? Pues el que pueda. En algunos sitios hay, en algunos barrios que han montado consultorios sanitarios, que quien va a poner los medidores, los periféricos, pues es un poco el ilustrado de la zona. A sabiendas de los errores y de los problemas que puede tener eso, pero entre eso o nada, porque estamos hablando de zonas indígenas donde no hay ninguna posibilidad de llegar de otra manera. De momento está en plan experimental. Gracias. Anteúltima pregunta. Sí, hola, muy buenas, soy David de Mena. También a José Julián quería hacer una pregunta, en general, pero sobre todo, yo vengo ahora mismo de Médica, que ha sido la semana pasada, viendo todos los dispositivos médicos que se nos vienen encima. Y como se comentaba esta mañana, hay dos velocidades.
O sea, hay una velocidad de la tecnología y hay una velocidad de la implantación. ¿Cómo se puede hacer para que la velocidad de la tecnología, o sea, pienso por ejemplo a equipos que hace 3 años eran la última novedad y que ya hoy son completamente obsoletos, ¿no? ¿Cómo se puede enfrentar, digamos, este reto de esta doble velocidad entre la tecnología y la implantación? Yo ahí lo tengo claro y probablemente le gustará a los del Carlos III. Yo creo que tenemos que estar mucho más unidos las empresas con los centros de investigación y romper claramente con esa especie de medio divorcio que tenemos y ir muchísimo más de la mano. Porque claro, si yo fabrico una cosa porque la quiere mi cliente, necesito que alguien me lo investigue, que me lo apoye y que me dé esa utilidad científica. Por lo tanto, nosotros somos muy proclives a que todo centro de investigación esté muy unido a la empresa. Y aquí en España, desgraciadamente, da la impresión que cuando un centro de investigación se une a la empresa huele mal. No tiene por qué oler mal, justo todo lo contrario. Si precisamente el que un centro de investigación investigue es para que luego eso sirva para algo, porque claro, si investigo y hago programas que luego no valen para nada, pues es que estoy perdiendo el tiempo. E insisto, yo creo que si fabricas algunos productos o los pones en marcha, tiene que ser de la mano también de universidades. Si no, al final lo que estás es poniendo algo que no está demostrada su capacidad científico-técnica. Si alguien quiere, luego he puesto el correo ahí, si alguien quiere bibliografía o cosas que hay cuantificables sobre los beneficios que tiene la telemonitorización, que me mande un correo y se lo mando. Tenemos un documento hecho bastante gordo donde hay bibliografía y dice qué parámetros, está medido cuántos, desde el punto de vista económico, qué ventajas competitivas tiene esto, cuánto ahorra, etcétera, ¿vale? Gracias. Una más. Mientras llega ahí una pregunta cortita, un minutito, una preguntita cortita. Diogo. Ninguém perguntou nada para você, vamos perguntar uma coisa aí que você falou e mostrou esses vídeos. Você tem pensado desses vídeos fazer vídeos interativos, não só para ver, sino para interactuar em eles e além disso que sejam interativos e online para poder trabalhar ao mesmo tempo em várias universidades treinando pessoal? Sí, na verdad, tenemos el software Unity que hace como eso. Entonces, todo el archivo está online, se puede accesar. Dentro de la Universidad de São Paulo, los estudiantes tienen acceso a todas las secuencias. Y ahora estamos trabajando para tornarlas interactivas con el Unity. Entonces, porque el corazón, solamente el corazón, pero se piensa en todo el cuerpo, se puede sacar la piel, se puede sacar los músculos, los huesos, todo. Entonces, esta es la idea para que sea más interactivo. Pero estamos trabajando en eso. Todo el servo está online. No, sé que internamente está, pero se accesa en el sitio de telemedicina y también de Hombre Virtual, que es projetohomenvirtual.org.br. Se tiene acceso a las secuencias. Igor. Gracias. Soy Igor Perevoznik de la Universidad de Córdoba y casi de Turkmenistán. Soy coordinador del proyecto Tempus. Yo, primero quería naturalmente agradecer y decir que es muy impresionante todo lo que está pasando. Lo que yo quería comentar, porque estaban hablando varias personas que parece que hay dos mundos, uno de potencial de telecomunicación y otro que es lo que está pasando en telemedicina, y yo creo que no es verdad. Podemos ver, Luis ha intentado, me parece, que hacer preguntas. Hay lo que estamos escuchando, todas cosas bonitas de telemedicina, es el segundo mundo, pero hay tercer mundo que son otras universidades donde no está pasando nada parecido a lo que está pasando en el segundo mundo. Y me parece que hay cuarto mundo, la realidad ya de la vida, porque lo que están hablando y lo que estáis discutiendo, lo que estamos discutiendo, lo que debería de haber es tan lejos de la vida real
que eso ya es el cuarto mundo. Y si vemos, pero si vemos por país lo que está pasando en Comunidad Autónoma de Madrid y comparamos con alguna otra comunidad autónoma, yo creo que la diferencia es más grande que entre la Luna y el martes. Así que, ¿cuántos mundos hay? Y yo creo que muy importante sintetizar todo esto e intentar estudiar también desde el punto de vista sistémico como un sistema ya sociopolítico, económico, etcétera, etcétera, para poder acercar a la vida lo antes posible lo que se podría hacer. Gracias. Perdón por mi español porque a lo mejor no sé si estoy expresando bien siempre. Sí. Gracias. Hemos trabajado el 3D para la simulación. Se ha utilizado ya en varios casos de niños con un tumor que era bastante difícil acceso y se ha hecho un modelo en 3D con distintas densidades de la textura de la simulación, una más dura para el hueso, una más blanda para vísceras y demás, y eso el cirujano se entrenaba con esa simulación 3D para adelantarse a la cirugía y a verse qué se podía encontrar. Se me ocurren muchas cosas de esos vídeos de la simulación 3D, de crear grandes proyectos de simulación, y Andrés, que estás aquí al lado y que tienes gran experiencia en laparoscopia y endoscopia, qué fácil sería poder desarrollar proyectos que nos ayudarían mucho a simular patologías y aprender de estas. Nosotros trabajamos con una universidad para hacer el proyecto 3D, para hacer la simulación 3D. Ya estáis haciendo unos vídeos fantásticos, lo que comentaba. Si podían ser interactivos, si podían crearse simulaciones, crear patologías, poner en jaque al cirujano que esté aprendiendo para que así, pues cuando se encuentre en ese proceso, pues salir adelante. No sé, era un pensamiento en voz alta y que no sé, que penséis el hecho de ya, con ciertas tumoraciones que hay, pues crearlas también en 3D, que ver cómo se pueden acceder y demás. Era solo esto, Diego. Pero tenemos muchos proyectos que piensan en eso, pero trabajamos como dice, cuando miramos se parece simple, pero tiene muchos, son 5 designers que hacen las animaciones. Para ser interactivo tenemos que hacer una programación sobre esto, entonces son nuevos profesionales y necesitamos recursos. Lo que estamos haciendo es que con esto Unity se puede, los estudiantes van a empezar a trabajar juntos para como crear las situaciones. Entonces, como un estudiante de primer o segundo año se puede aprender con un estudiante de cuarto y quinto año, y así sucesivamente. Estarán creando casos. También con los casos reales que hacemos para el primer año en la clínica general, estudiaron un problema de POC, sí, creo, con un caso real. Entonces se imprimió un pulmón en 3D de un caso real y los estudiantes pudieron hacer. Hoy tenemos esta situación porque no se consegue, necesitamos recursos para nuevos profesionales, pero tenemos el proyecto y tenemos interés. Entonces solo necesitamos que, pero bueno saber de eso. Voy a hablar con el profesor Charles sobre él. Sí. Sí. Bueno. Me están haciendo así las dos señoras de este lado, así que así en Jujuy, Argentina, quiere decir que nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Viene ahí. Sí.